Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor, deseando que su gracia y misericordia sea sobre cada uno de ustedes en este tiempo en el cual iniciamos nuestro tiempo de predicación. La verdad es que estamos en un tiempo complejo. La pandemia no ha bajado. Aquí en la ciudad de Chillán mantenemos la cuarentena. En Yungay ha ido en retroceso a la fase 2. Eh, entonces vemos con preocupación que lamentablemente el poder volver a reunirnos como quisiéramos en el templo, compartiendo el lugar físico de adoración, la casa dedicada para la alabanza de nuestro Señor, se ve un poco más lejano. Pero no por ello vamos a descuidar nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. En el día del Señor debemos cumplir con nuestro compromiso con el Señor en estar en su casa para alabarle, para glorificarle, para que disfrutemos de su compañía, de su misericordia en el lugar santo, a la vez que participamos de la comunión con otros creyentes, la alabanza, compartimos el saludo, que para muchos también es necesario, pero para ello también están estos medios virtuales, los cuales nos permiten vernos, aunque sea a distancia, compartir. Y yo les invito cariñosamente para que puedan, ¿cierto?, participar de estas actividades, de la transmisión de la escuela dominical a través de Facebook para Yungay, para las reuniones de escuela dominical de la iglesia Belén, pero ambas se reúnen en el culto de adoración cada domingo a las 6 de la tarde a través de la plataforma Meet que nos permite vernos, compartir, saludarnos, reírnos y permite que también el mensaje pueda ser entregado de forma más directa, de una manera distinta a lo que es estar escuchando una grabación. Pero también esta grabación permite para llegar a aquellos que no tienen los medios para entrar a esta plataforma virtual. De todas maneras sabemos que el Señor utiliza todo para su honra y su gloria. Esperamos que en esta hora también su palabra abunde en nuestras vidas para honrarle, para glorificarle y para fortalecer en nuestro ser para que seamos hijos obedientes, santos, apartados para toda buena obra. Hoy el mensaje lleva por título ¿Hacia dónde estamos mirando? Les invito a leer en Mateo 14, 25 al 33. Mateo 14, 25 al 33. Dice así la palabra del Señor. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo, Fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló, diciendo, Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas, viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Que el Señor añada una bendición a su palabra, oramos. Padre Santo, gracias por este tiempo especial en el cual podemos tener su palabra para edificarnos, para instruirnos, para guiarnos a la santidad, para guiarnos a una mejor comunión con usted. Rogamos en esta hora que su mano de amor y misericordia sea sobre nosotros, permitiéndonos comprender el mensaje que usted ha preparado y utilizando, Señor, estos medios para nuestra edificación. Oh Padre eterno, bendiga a su iglesia que se reúne alrededor de su palabra, que no vean al hombre pecador indigno que está delante de ellos, sino que su Santo Espíritu obrando en sus vidas para edificación, para que puedan comprender también su voluntad. Guíenos en esta hora, lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro amado y único Salvador. Amén. Tenemos entonces un pasaje maravilloso que nos cuenta un relato, una historia del Señor Jesucristo junto a sus discípulos. Pero antes de irnos al relato propiamente tal, quisiera que pudiéramos definir mirar. Mirar significa dirigir la vista hacia algo, fijar la atención en ello. Y
hay un pasaje de Isaías 45, versículos 21 y 22 que dicen: y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo quise definir en esta hora la palabra mirar, que quiere decir dirigir la vista hacia algo y fijar la atención en ello. La vista es un elemento importantísimo en la vida del hombre. Le permite desarrollarse de manera natural en todo ámbito de cosas. Desarrolla sus actividades sin mayores contratiempos. ¿Se imagina no poder ver? Aquellos que usamos lentes o tenemos alguna dificultad en nuestros ojos, nos preocupamos por el paso del tiempo, ya que poco a poco disminuye la capacidad visual de nuestros ojos, y por ello tenemos que usar estos elementos que nos permiten, ¿cierto?, mejorar nuestra visión. En más de alguna ocasión me he preguntado, ¿cómo será no ver nada? Sobre todo cuando me encuentro con alguna persona que está impedida de su vista, que debe depender de un bastón o algún perro guía, o de alguna persona que la acompañe permanentemente. En el lugar donde trabajo me ha tocado ver a pequeños que deben usar unos lentes demasiado gruesos para su edad, porque nacen o en su pequeña infancia desarrollan enfermedades a sus ojos que les deterioran su campo visual. Si cerramos nuestros ojos y dejamos de usarlos para realizar nuestras actividades, veremos lo importantes que son. La importancia de nuestra vista es reconocida por todos, pero algo no menos importante es hacia dónde dirigimos esta vista, hacia dónde miramos o cómo estamos usando nuestra vista. Mirar es la acción que realizan nuestros ojos. Su definición lo dice así: dirigir la vista hacia algo y fijar la atención en ello. Por eso la pregunta de hoy: ¿dónde estamos mirando? El uso de nuestra vista, ¿hacia dónde estoy fijando mi mirada? Filipenses 3:14. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Pablo decía que él iba hacia el blanco que se había trazado. ¿Cómo trazó ese blanco? Mirando hacia algo y fijando su atención en ello. ¿Cuál era ese blanco? Cristo Jesús. ¿Cómo iba hacia él? Dirigido por su vista, sin apartarla, sin sacar su mirada de aquel blanco. Isaías se escribió en relación a esta misma necesidad, la de mirar, pero no hacia cualquier parte, sino fijar nuestra mirada en aquel que nos puede dar algo especial, la salvación. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Hacia dónde estamos mirando? La iglesia de Cristo, los creyentes, tú y yo, ¿hacia dónde estamos fijando nuestra mirada? Es importante que podamos, ¿cierto?, considerar aquello. ¿Dónde estamos fijando nuestra mirada? Nuestra mirada debe ser puesta en Dios. No hay más, no hay otro como Él. En Jesucristo, su Hijo, el cual nos justificó con su muerte en la cruz y fue levantado en ese madero para ser visto de todos. Resucitó al tercer día y después fue alzado a los cielos, dándonos la victoria a todos aquellos que creemos en Él y le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Aparece nuevamente la pregunta: ¿hacia dónde estamos mirando? Colosenses 3, 1 y 2 nos recuerdan: si habéis pues resucitado con Cristo, si tú has tenido ese encuentro de salvación con Jesús, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En el himnario de la vida cristiana, en el himno número 300, el coro de este himno dice: mira a Cristo y vivirás, mira y vida en Él tendrás. En su santo libro Dios nos ha hablado: solo mira a Cristo y vivirás. Debemos ver a Cristo, debemos levantar nuestra vista a Cristo. Lamentablemente, hoy el hombre, el ser humano, está viendo lo que quiere ver. Como en el relato, un fantasma. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar,
Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo: fantasma es. Y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Después de un día lleno de trabajo, Jesús despacha a sus discípulos en una embarcación a la otra parte del lago, hacia la tierra de Genezaret. El Señor queda despidiendo a la gente que estaba en el lugar, enviándolos a sus casas. Después se fue a orar, a un lugar apartado, solo. Un devocional privado, podríamos decir hoy. Ya al amanecer va hacia sus discípulos caminando sobre el agua. La Escritura dice a la cuarta vela de la noche. Estamos hablando de entre las 3 y 6 de la madrugada. Los discípulos no tenían buen viaje, el viento era contrario, había dificultades para controlar la nave, la embarcación. Es en medio de todo este ajetreo cuando ven a la distancia, en medio de las olas, en medio de la mar, una figura humana caminando hacia ellos. ¿Quién es? ¿Puede ser posible? ¿Puede ser posible? Lo que están viendo no lo podían creer. Estaban anonadados, estaban turbados, estaban temerosos. ¿Qué iban a hacer? No lo podían distinguir en medio de todo lo que estaban haciendo, cuando uno de ellos dice: un fantasma. En medio de todo su ajetreo aparece esta imagen humana caminando sobre las aguas, y lo único que pudieron decir fue: un fantasma. ¿Qué cosa? Un fantasma. Eso es lo que viene a nosotros. Ellos no se detuvieron a ver quién era, ni a definir si era un fantasma o una persona. Bueno, si viéramos caminar a alguien sobre las aguas, pensaríamos que a lo mejor lo mismo. Muchas veces nosotros podemos identificar a la distancia a nuestros conocidos. Les identificamos el caminar, la forma de mover los brazos, su figura, su pelo. Sin mirar podemos identificar su voz, etc. ¿Lo ha podido hacer? Quizás cuando está esperando a alguien en una cita, usted ve a lo lejos y dice: ah, ya viene. Allá viene mi esposa, mi esposo, mis hijos, porque identifico su forma de caminar. Los discípulos pasaban días, semanas, meses enteros con el Señor y no pudieron identificarle, no le reconocieron, no lo vieron en aquella figura que caminaba hacia ellos. Sus vistas se nublaron porque estaban afanados, tratando de solucionar el problema que tenían. Vieron lo que quisieron ver. Sintieron miedo, se turbaron. El relato no nos dice si se esforzaron en observar, en mirar con atención a quién venía hacia ellos. Estaban tratando de controlar la embarcación. Solamente dice que comenzaron a dar voces de miedo, gritaron asustados. En la actualidad vemos a muchas personas, incluidos algunos cristianos, que les cuesta ver al Señor. Ven lo que ellos quieren ver. El misticismo se adueña a pasos agigantados del ser humano, del cristiano incluso. Comenzamos a sentir miedo de las cosas que nos rodean. Vemos solo problemas, dificultades, ataques hacia nosotros. Cierto es que como creyentes somos constantemente atacados por las huestes malignas de Satanás, pero así también, de cierto y mayor aún, es el poder de Jesucristo, de Dios, obrando a favor nuestro. En este punto quisiera que pudiéramos detenernos a considerar qué estamos viendo en nuestra vida cotidiana o qué no estamos viendo en ella. Los afanes y preocupaciones diarias nos impiden ver a Jesús, impiden ver al Señor en nuestra vida, nos hacen descuidar nuestra relación con Él, con su palabra, con su amor. Colosenses 3:1 nos recuerda, como decíamos al principio: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hemos recibido la salvación que Cristo nos dio, debemos buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales. ¿Cuántas veces sacamos la mirada? ¿Cuántas veces desviamos, cierto, esta mirada, la sacamos de nuestro Señor y la ponemos en las cosas de este mundo? Satanás se ha encargado de confundir nuestra percepción de las cosas, ha nublado nuestra vista para equivocarnos, para no ver a Dios, sino ver al hombre y las cosas del hombre, para aceptar el pecado como algo natural y normal que incluso el creyente puede realizarlo sin problema alguno.
Isaías 5:20 dice así: hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Los discípulos no pudieron ver a Jesús caminando hacia ellos. Fueron confundidos por el miedo, por la preocupación, por la dificultad, por la tormenta. Muchas cosas que nublan la visión, la mirada. Asimismo, los creyentes en Jesucristo, cuando vienen los vientos contrarios, difíciles de enfrentar, somos llevados a sacar la vista del Señor, razón por la cual es inevitable sentir miedo. Piensa un momento en qué parte de la vida has sentido miedo. ¿Cuándo has estado más lejos del Señor? Si nos detenemos a pensar en qué momento he sentido más miedo, ha sido cuando más lejos he estado del Señor. Porque mientras más cerca del Señor, más seguridad, más tranquilidad. ¿Le temes a la muerte? ¿Por qué le temes? Si tuvieses la plena certidumbre, el conocimiento afirmado en el Señor, sabrías que la muerte de esta vida es lo mejor que podemos recibir, ya que iremos a la presencia de Dios, a la eternidad. Pero sin embargo, como seres humanos sentimos miedo a la muerte. No queremos enfrentarla. No queremos enfrentar la muerte de un ser querido, pero tampoco la propia, porque pensamos en quiénes, en nuestros hijos, en la esposa, en el esposo, en la familia. Pensamos en aquellos que pueden sufrir por nosotros. Pero debemos tener algo presente. El morir es ganancia. ¿Por qué? Porque vamos a la presencia de Dios. Quizás tenemos miedo a morir porque no estamos preparados para morir. Porque en realidad cuando decimos que tenemos una relación con Dios, no es así. Cuando decimos que tenemos nuestra fe puesta en el Señor, quizás no está plenamente puesta en el Señor. Nuestra mirada no está fija en el único que nos puede dar seguridad y tranquilidad. Quizás nuestra mirada se está poniendo o se está fijando en aquellas cosas de este mundo, en las cosas materiales, en las cosas que Satanás ofrece para crear una falsa tranquilidad, una falsa paz. ¿Dónde estamos poniendo la mirada? ¿En las cosas que yo quiero ver o en las cosas que Dios me está mostrando? ¿Quieres ir a la eternidad de los cielos? Cree en Jesucristo, confía en Él. No apartes tu mirada del Salvador, de Dios Todopoderoso. También podemos notar que vemos lo que queremos ver cuando el Señor responde a nuestras oraciones y no vemos al Señor obrando. Vemos solo al doctor, al amigo, al familiar, al banco, etc. ¿Cuántas veces recibimos respuestas del Señor a través de alguien y no reconocemos al Señor, sino que exaltamos a aquel ser humano? ¿Has visto al Señor sanando tus dolencias? ¿Has visto al Señor aprobándote el examen? ¿Has visto al Señor cuidando tu viaje? ¿No es suerte la que tuviste al encontrar al médico correcto? ¿O no fue el remedio el justo y necesario? ¿No fue tampoco suerte el librarte de un accidente? Querido hermano, amigo, es Dios obrando en tu vida de distintas formas. Es el poder de Dios que se manifiesta. Por eso mírale, reconócele. No veas solo lo que quieres ver. Ve a Dios, que siempre está cerca de ti para asistirte en tu dificultad. Ahora bien, quizás vemos solo lo que queremos ver, pero también vemos las dificultades. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte tuvo miedo, y comenzándose a hundir dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. En los pasajes del 28 al 30. Y descendiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El Señor les habla a los discípulos: confiad, yo soy, no tengáis miedo. En medio de las dificultades el Señor siempre está con nosotros, a pesar que quitemos la vista de Él y solo veamos lo que alcanza nuestros ojos. Si es cierto que cuando estamos en medio de la dificultad nos cuesta mirar, levantar la vista, vemos solo fantasmas, cosas que no podemos reconocer, producto del ataque de Satanás.
Solo vemos el problema. El miedo llega a nosotros y nos debilitamos. Pedro, en medio de todo esto, cuando escuchó que era el maestro que venía a ellos caminando por el mar, dice: si eres tú, si realmente eres tú, Jesús, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tenemos aquí a lo menos un par de lecturas de este pasaje. La forma de reconocer a Jesús es a través de su poder. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas, para creer. Pero también puede ser duda. No le bastó con creer solamente. Ah, es el Señor Jesús, sí, ya qué rico, ven, ayúdanos. No le bastó con creer a la voz de Dios. Quiso probar el poder de Dios, de Jesús. No le bastó a Pedro solo con confiar que el Señor estaba ahí a su lado para dar la seguridad, la paz, la tranquilidad en medio de la dificultad y preocupación. Él quería caminar sobre las aguas. El Señor responde ante la petición de Pedro: ven. ¿Quieres caminar sobre las aguas? Ven, camina junto a mí. Mateo 14:29 dice: y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué maravilloso el poder de nuestro Señor Jesucristo, creador del cielo y de la tierra. Permitió que Pedro pudiese caminar junto a él sobre las aguas. Permitió que Pedro pudiese avanzar sin hundirse. ¿Te has sentido así alguna vez? Caminando con el Señor sobre las aguas, en medio de las turbulencias de esta vida, en medio de los ataques de Satanás. ¿Has sentido su presencia? Pedro camina hacia el Señor, camina junto a Jesús sobre las aguas. Así es nuestra vida cuando no apartamos la vista de Dios, cuando no vemos lo que nosotros queremos ver y reconocemos a nuestro Señor como el artífice de todo nuestro bien. Lamentablemente vemos fantasmas, dudamos porque no miramos, no fijamos con atención nuestra vista en el Salvador. Vemos solo nuestras capacidades o confiamos solo en el hombre, pecador e imperfecto. Creemos que podemos vencer solos a Satanás sin usar la armadura que Dios ha dispuesto para poder resistir en el día malo. No buscamos la palabra de Dios, no buscamos la oración, no buscamos la comunión con otros creyentes. Muchos dicen extrañar el templo, pero no son capaces de compartir virtualmente con los hermanos para llenarse de amor, llenarse de cariño. La iglesia ha dispuesto estos medios virtuales que son lo que está al alcance hoy para predicar, para aprender, para compartir. ¿Cómo los estamos usando para ese beneficio? Creemos que podemos vencer solos a Satanás. Eso le ocurrió a Pedro. Iba todo bien, todo perfecto. Había descendido del barco, ya estaba sobre las aguas, comenzó a caminar y pudo avanzar hacia el Señor. Lo estaba haciendo, estaba caminando sobre las aguas. Así sucede con nosotros. Podemos caminar en medio de las dificultades porque vamos tomados del Señor. Pero lamentablemente llega un momento en que nos soltamos, porque creemos que somos nosotros los que tenemos la capacidad. Creemos que está en nosotros ese poder de caminar sobre las aguas sin considerar al Señor. Lamentablemente, el viento fuerte, las olas, hicieron que Pedro quitara su vista del Señor y comenzó a hundirse. Mateo 14:30. Mas viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. No podía volver al barco. Tenía al Señor ahí, al único que podía recurrir. Pedro tuvo miedo. Aparecieron sus temores frente a él. Estaba caminando sobre el agua. Hermanos, por favor consideremos lo que lo estaba haciendo. Estaba caminando sobre las aguas. Pero vio el viento fuerte y comenzó a hundirse. Vio la dificultad. Sacar la vista de Jesús ocasiona que nos hundamos, que desistamos. Si vemos solo los problemas y las dificultades, obviamente nublarán nuestra vista para ver a Jesús. Porque Satanás crea esta nebulosa
¿Qué nos impide levantar la vista? Porque está la preocupación del colegio de los niños, la salud, el médico, el trabajo, los estudios. ¿Y Dios? ¿Dónde queda Dios en todo nuestro proyecto de vida? Dejamos de levantar la vista, dejamos de mirar, dejamos de observar a Dios. Solo vemos las dificultades, solo vemos lo difícil que es caminar. Sacamos la vista de Jesús. ¿Por qué todo me sucede a mí? Esa pregunta ha salido en nuestros pensamientos. Nuestra vida, desde que creímos en Jesús, debió haber ido en un crecimiento constante en el conocimiento de quién es Dios, de su soberanía, de su voluntad. Pero como el apóstol Pedro, nos asustamos con el viento a nuestro alrededor. Las tempestades que Satanás pone en nuestro camino para debilitar nuestra fe causan efecto. Sentimos miedo. Más aún, creemos que podemos jugar con el pecado. Ver las dificultades, ver lo que nosotros queremos ver, nos hacen alejarnos. Al sentir miedo comenzamos a hundirnos, hasta el punto de no poder resistir más, como a muchos le ha sucedido. Descuidaron su relación con el Señor, sacaron su vista de Jesús y comenzaron a ver lo que ellos quisieron y comenzaron a hundirse, comenzaron a alejarse de Cristo. Pero también muchos, lamentablemente, influenciados por la misma familia, dejan de servir a Dios. Me ha tocado ver a muchos hijos de cristianos, a muchos jóvenes que siendo hijos de creyentes se han apartado. ¿Qué ha sucedido? ¿La instrucción no fue buena? No creo. Las prioridades de la vida, las prioridades que hemos puesto en nuestros hijos, marcarán su fidelidad. ¿Qué prioridad le estamos entregando a nuestros hijos? Que vean, que miren a Cristo o que miren al mundo. Dejamos que adopten modas, que adopten formas de vida que no son congruentes con el Evangelio. La importancia de conocer la palabra de Dios, la importancia de conocer la voluntad de Dios para guiar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras familias, a los pies de Jesús, para que sirvan completamente. Cierto es que en algún momento los propios hijos tendrán que tomar decisiones, pero nosotros no podemos desmayar en educar a nuestros hijos a los pies de la cruz. Como muchos descuidaron su relación con el Señor, sacaron su vista de Jesús y comenzaron a ver lo que ellos quisieron y empezaron a hundirse. Comenzaron a alejarse de Cristo. Lo más triste es que no dieron voces de auxilio. No buscaron ayuda. Pedro, mientras se hundía, pidió ayuda. Clamó por auxilio: Señor, sálvame. Buscó al único que podía ayudarle. Ahí recién su vista dejó de ver los problemas y vio a Jesús. Porque pudo exclamar: Señor, sálvame. El único que puede ayudarnos. El único que puede salvarnos de la destrucción que Satanás tiene para nosotros es Jesús. En medio de las aflicciones, en medio de las dificultades, clamamos a Dios, pedimos ayuda, quitamos la vista del Señor y solo vemos los problemas. Necesitamos mirar a Cristo. Es necesario volver a Cristo, a Dios. Necesitamos conocerle profundamente. Mirando a Cristo, reconoceremos al Salvador. Mateo 14, 31 al 33. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Pedro miró al Señor. En medio de la dificultad, miró y pidió ayuda. Clamó al Señor para que le sacara de la profundidad del mar, de la profundidad de las dificultades y problemas. Mirar a Cristo significa salvación. Significa tener pronto auxilio en las tribulaciones. Podemos clamar y tener la seguridad de que Él extenderá sus manos para ayudarnos a salir de en medio del mar, salir de en medio de las dificultades, en medio de todas nuestras aflicciones. ¿Hacia dónde estamos mirando? Aún más, en nuestro día a día, ¿mantenemos nuestra mirada en Cristo? ¿Seguimos confiando en su poder y en su voluntad preciosa? ¿Cómo podremos buscar a alguien que no conocemos? Porque no buscamos ayuda en un desconocido, sino que en un conocido. Por eso es importante seguir creciendo, seguir santificándonos, mantener la perfecta comunión con los santos, con los creyentes, amigos que deben guiarnos espiritualmente. Así, cada uno de nosotros, creyentes en Jesús, tenemos que tener la capacidad de orientar y apoyar espiritualmente a nuestros amigos. Para que cuando vengan a nosotros, darles un consejo espiritual, conforme a la palabra de Dios. Por eso también debemos conocer a Dios. ¿Cuántos sacan su mirada del Señor y comienzan a jugar con el pecado? Hoy, en medio de las redes sociales, mantiene un testimonio que no muestra a Cristo, su vida cotidiana. ¿Puede el creyente en Jesús llevar una vida con Dios y al mismo tiempo vivir en pecado? ¿Cómo pueden aquellos pararse al frente de la iglesia? Sacan la mirada del Señor y llevan vidas en pecado. Segundo a los Corintios 6, 14 al 18. No juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, de los pecadores, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y será vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No podemos mirar a Dios, no podemos clamar a Dios pidiendo ayuda si no le miramos, si no fijamos nuestra vista en Él. Si estamos confiando en nosotros mismos como justos y la realidad es que estamos con nuestras vestiduras sucias por el pecado. Mira a Cristo y vivirás. Ese es el llamado de Dios. No importa la circunstancia que estemos viviendo, debemos mantenernos fieles al Señor. Pedro, aún hundiéndose, clamó a Jesús por ayuda y el Señor le escuchó. Atendió el llamado de su hijo, de su amigo. Mateo 14:31. Y Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La misericordia de Dios es inmensa. A pesar de las dudas, a pesar de la incredulidad, del temor, del miedo que había en Pedro, él sobreabundó en amor para que no sufriese daño. Pedro le buscó sinceramente en medio de la dificultad. Claro, también recibió la corrección, pero cuando le buscó: Señor, sálvame, Jesús no dudó ni demoró. Extendió su mano en el momento oportuno, en el momento preciso, para rescatar a este hombre que necesitaba de él. Pero con ello, con la salvación, con la ayuda, viene también la corrección, el consejo. ¿Por qué dudaste? Imaginemos a Pedro, compañero en el ministerio del Señor, vio los milagros del Maestro. Cuando no había alimento, vio cuando fueron multiplicados los panes y los peces. Cuando no hubo vista, vio cómo el Señor abrió los ojos, sanó al paralítico. Pero aún así dudó. Su fe se debilitó por los problemas.
no tenía una vista panorámica como el Señor. Pero tenemos el conocimiento de Dios. Muchas veces a nosotros también nos sucede, es cierto. Solo vemos lo que está cerca. Perdemos la mirada en los afanes que Satanás pone en nuestro diario vivir, en las distracciones que aparecen en nuestro andar. No tomamos esta vista panorámica de cómo Dios está obrando y está asistiendo a nuestra vida. Por eso, mira a Cristo y vivirás. Hoy es importante mirar al Señor como Salvador, como Creador, como Ser todopoderoso y eterno, en su máxima expresión. Cuando Cristo entró en la embarcación con Pedro, no dijo nada. Él entró, se calmó el viento. Llegó la tranquilidad para todos los suyos. Paz, paz. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Sin Cristo hay intranquilidad, hay preocupación, hay falta de paz. Mirando a Cristo encontramos todo lo necesario para estar bien. Salvación, ayuda, paz, consuelo y amor. Debemos mirar. Debemos dirigir la vista hacia Jesús y fijar nuestra atención en Él. Debemos reconocer en Jesucristo al verdadero Hijo de Dios. Reconociéndolo como tal, démosle la gloria y honra que merece. Exaltemos su nombre con fidelidad y en santidad. En este tiempo, donde cada uno busca su propio bien, donde el hombre busca su éxito y bienestar a cualquier precio, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, levantemos la vista a Dios. Clamémosle por ayuda y misericordia, pero también levantemos la vista a Dios para confiar en Él, para estar unidos a Él. Roguemos que nuestra fe en Él aumente y que nuestra autosuficiencia desaparezca, quitando la neblina que Satanás ha puesto a nuestro alrededor, para que podamos ver al Señor obrando en nosotros. ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Hacia dónde estamos poniendo nuestra vista? Levantemos la mirada a Cristo. Levantemos nuestra vista al Señor. Fijémosla en Él y avancemos tomados de su mano. No dejemos que las inclemencias del tiempo, de la vida, nos hundan en el mar de la desesperación, sino tomémonos de la mano del Señor para que podamos andar sobre las aguas, guiados por Él hacia la victoria. Que el Señor les bendiga. Oramos. Padre Santo, gracias por su palabra, gracias por su amor, gracias por su bondad. En esta hora, oh Señor, que hemos podido escuchar el consejo que su palabra nos ha traído, conforte nuestras vidas, conforte nuestro espíritu, para que, arraigados en la fe en Jesucristo, podamos ser victoriosos ante los ataques de Satanás. Oh Padre Celestial, bendiga a su pueblo, para que no sea indiferente ante su palabra. Si tenemos la mirada en las cosas de este mundo, si hemos puesto nuestra mirada en las distracciones que Satanás pone en nuestro camino, ayúdenos a reconocerlas como vanidad de vanidades y que podamos volver a usted. No importa el momento, Señor, rescátenos de esta dificultad y denos la oportunidad de consagrarnos, de conocerla aún más a través de su palabra, de la oración, de la comunión con otros creyentes. Edifíquenos para su honra y su gloria. Dios Santo, bendiga a su pueblo que se ha reunido en esta hora alrededor de su palabra, para que cada día sea más santo, más consagrado para toda su obra, para hacer su voluntad agradable y perfecta. Lo rogamos en Jesús, nuestro amado y suficiente Salvador. Amén. Querida Iglesia, que el Señor les bendiga grandemente.